buenas tardes, estimados hermanos. Bienvenidos una vez más para estudiar el quinto capítulo de Primera Timoteo, donde vamos a ver en sus 8 primeros versículos cómo debemos de tratar a las personas en la iglesia, parte 1. Para esto vamos a escuchar el audio, Primera Timoteo 5, del 1 al 8. Gracias por acompañarnos en este tiempo donde leemos la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento y nuestra cita bíblica está en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Repito, la cita bíblica es Primera Timoteo, capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hasta aquí lo que es la escucha del audio de 1 Timoteo 5, 1 al 8, cómo debemos de tratar las personas en la iglesia, parte 1. Antes de comenzar con el desarrollo, le voy a pedir a nuestro estimado Samuel, diácono de la iglesia de allí Rivera, para que esté orando para comienzo del estudio. Padre Santo, bendito Dios, Señor, nos dirigimos a ti en oración esta noche para agradecerte, Señor, por el privilegio que tenemos, un grupo de hermanos, de estar conectados por medio de esta aplicación, aunque a la distancia, Señor, pero para aprender tu palabra, para ponerla en práctica también, Señor. Te pedimos que tú prepares nuestro corazón, que tú instruyas a tu siervo a comunicar tu palabra fielmente, Señor, y que podamos nosotros aprender de ella y ponerla en práctica cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Bendiciones, muy buenas noches. Hemos leído y escuchado 1 Timoteo 5 del 1 al 8, cómo debemos de tratar a las personas en la iglesia, parte 1. Me ha surgido referente a lo que es 1 y 2 de Timoteo y Tito, que son libros tan cortos, pero tiene tanto contenido, hermanos, para dar, que parece un chicle, ¿no? Cuanto más estudias el texto, más contenido encontrás, y a veces se hace un poco largo en el sentido de cómo podemos compartir tanto contenido para ustedes, y a veces hay que obviarlo o cortarlo para que ustedes tengan este material o este entendimiento de cada verso que pretendemos hoy presentarle. En el comienzo de este capítulo, ya de entrada, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, y lo vamos a dividirlo en 3 partes, el primer verso, y lo leemos nuevamente: no reprendas al anciano, allí nos dice en el verso 1. En una palabra, el apóstol Pablo prohíbe a Timoteo que reprenda a los ancianos o los pastores. También era un consejo de prohibición por la diferencia de edad, porque el anciano o el pastor, por su respeto de sus años y la sabiduría del mismo que conlleva en su trajinar de la vida. Ahora quizás usted se pregunta si el anciano o pastor incurre en una afrenta contra la congregación y principalmente ante el Señor, ¿qué se hace?
Estimados, ya hay bases bíblicas, y lo hemos visto en el capítulo anterior, que si incurren en la falta de lo que vimos, primeramente Timoteo, 1 Timoteo 3, 1 al 7, la condición para el obispo, anciano y pastor, sumado al mismo capítulo, 1 Timoteo 3, del 8 al 13, para diaconado y de la piedad, desde los versos 14 y 16. Para esto y confirmar lo que es no reprendas al anciano, vamos de todo el capítulo 3. Les invito a ir a lo que hemos visto anteriormente, 2 semanas atrás, lo que es el capítulo 3 de 1 Timoteo. Para mí es un verdadero privilegio leer para ustedes la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Si usted desea acompañarnos, le invito a que busquen el capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. 1 Timoteo, capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Hemos escuchado 1 Timoteo 3 a referencia de la primera parte que hemos visto del primer versículo del capítulo 5. No reprendas al anciano. Esto para tener un poco más de concepto de lo que vamos a seguir hablando. Para acentuar lo que recomienda o prohíbe el apóstol Pablo a Timoteo y recae en nosotros, los líderes jóvenes, quienes lo son, leemos: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Esto viene desde Levíticos 19:32. Sumado a esto, Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Hay otras razones más para que la exhortación a Timoteo y a nosotros, en vez de reprender a una persona mayor, es y será posible que simplemente no reciba la
reprimenda, ni por Timoteo o por nosotros, porque no le hará mella en su trayectoria y edad. Pero esto no queda así, aunque no lo crea. Hay congregaciones reformadas por su honestidad, llegan a esto, a un anciano o a pastor o a diácono. Los pasos son los siguientes. Mateo 18, 15, 17, déjeme leerlo. Reitero, Mateo 18, 15, 17, ahí está la clave de lo que es lo que estábamos hablando referente a si un anciano, pastor o diácono comete algún pecado de desliz. Dice así Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En dichas congregaciones hay un comité de disciplina que depende directamente del consistorio, que realiza los pasos que hemos leído ahí en Mateo 18, 15, 17. Y disculpen la reiteración. Luego de separar todas las variables o evidencia de los testigos, dan la resolución bíblicamente y se toma la decisión final. Reprende, del verbo griego kataginosko, que no solo es reprender, también es condenar o culpar. El peso de esta palabra es sobre el obispo, pastor y diácono o cualquiera de los hermanos miembros activos de la congregación, y genera en ellos que están equivocados en su conducta y en su pensar, precisamente cuando miran las escrituras y se vuelven a ella para que se retribuya para su conciencia. Esa conciencia que no es reprobada por Dios, pero dan una imagen que sí lo es. En 1 Timoteo 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, le dice Pablo a Timoteo. Vamos a la verdad del asunto. Nadie le gusta que sea reprendido o llamado a la atención. Y como joven que era Timoteo, y el apóstol Pablo le decía que la reprimenda, pero que no sea tan duro y ofensivo. Sigue diciendo el verso 1, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. La exhortación es el impulso necesario para hacer que el atleta logre la excelencia. Un hermano debe ser tratado como compañero y amigo de la obra de las buenas nuevas de Cristo. De la misma forma se debe defender a los pastores y ancianos mayores. Siempre es difícil reprender a alguien con benignidad, y para Timoteo habría a veces que fuera de doblez difícil, dice Berkeley en su comentario, por tener que reprender a un hombre más mayor que él mismo. Crisóstomo escribía las reprensiones por su propia naturaleza ofensiva, especialmente cuando se le dirige una persona mayor y cuando procede de un joven también. Hay un triple despliegue de atrevimiento por la manera y su suavidad con que la administración debe hacer más suave, porque es posible reprender sin ofender. Siempre que uno se le ponga, requiere gran discreción, pero puede hacerse. Es de temor que esa sea una asignatura pendiente en las muchas iglesias. La reprensión es siempre un problema. Puede que no le guste tanto la obligación de dirigir una palabra de advertencia que la evidencia en todos los casos. Muchas personas se habrían librado de dolor y naufragio si les hubiera dirigido una palabra de advertencia a tiempo. No puede haber tragedia más impactante que la de oírle decir a alguien: yo no habría llegado nunca a encontrarme en esta situación si tú me lo hubieras dicho antes o a tiempo. Siempre es un error, dice Berkeley en su desarrollo de este comentario. La palabra que debería decirse, puede que reprendas a una persona de tal manera que no haya una voz, nada más que rabia, ni una nuestra mente y corazón, nada más que
retenga. Una reprensión que se da solamente por ira puede que produzca temor, puede que cause dolor, pero es casi inevitable, dice Berkeley, que cause resentimiento, y su última consecuencia bien puede ser que confirme la persona equivocada en el error de su camino. La reprensión de la ira y la de enfado de la persona despectiva rara vez son eficaces, y es probable que hagan más mal que bien, dice Berkeley en su comentario. Estos dos versículos definen el espíritu que se debe manifestar en el tratado con personas de distintas edades en la familia de la Iglesia. Primero, a las personas mayores debemos mostrarles afecto y respeto. A un hombre mayor hay que tratarle como a un padre, y a una mujer mayor como a una madre. El mismo texto nos está diciendo más adelante. El mundo antiguo conocía muy bien la defensa y en el respeto que se debe a la edad. Cicerón escribía: es pues el deber de un joven el mostrar respeto a sus mayores y el describir a los mejores más aprobados entre ellos, para así recibir el beneplácito de su consejo e influencia. Porque la falta de experiencia de la juventud requiere la sabiduría práctica de la edad para fortalecerla y dirigirla. Y esta época de la vida ha de ser protegida por encima de todos contra la sensualidad, y entrenar para el trabajo y la resistencia, tanto de mente como de cuerpo, para ser fuerte, para cumplir los deberes del servicio militar y civil. Y aun cuando deseen relajar sus mentes y entregarse al placer, deben tener cuidado con los excesos y tener presente las reglas de la modestia. Y esto será más fácil si los jóvenes están dispuestos a que se les una a sus mayores, aún en sus placeres. Aristóteles escribía: a todas las personas mayores uno debe también dar el honor correspondiente a su edad, levantándose para escribirlos y encontrándoles el sitio donde se sienten y gozar con ellos. Hablando de su ética, es una de las tragedias de la vida que los jóvenes encuentran muchas veces a los de edad un fastidio, una frase franca de fama que dice un superior. Si los jóvenes tuviesen el conocimiento y los de edad tuvieran el poder, pero cuanto hay respeto y afecto mutuo, entonces la sabiduría y la experiencia de la edad puede cooperar con el vigor y el entusiasmo de la juventud para provecho de ambas edades, nos dice Berkeley en su comentario. Punto 2. Para con los de nuestra misma edad debemos mostrar fraternidad. Los más jóvenes deben tratarse como hermanos. Aristóteles lo expresa: con las camaradas y hermanos uno puede permitir libertad de expresión y el uso en común de todas las cosas. Con lo de nuestra edad debemos ser totalmente y solidarios. Tercero, con las personas del otro sexo nuestra relación debe estar marcado siempre con la pureza, dice al final del texto. Los árabes tienen una frase que los caballeros verdaderos, hay un famoso que había dicho: la amistad platónica, el amor se debe guardar para una sola persona. Es una cosa terrible que los fracasos físicos dominen las relaciones entre los sexos y que un hombre no pueda mirar a una mujer sin pensar en términos de concupiscencia, dice Berkeley en ese comentario. Ahora sí, ingresamos al versículo 2. A las ancianas, capítulo 5 de 1 Timoteo, como madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ya habíamos hablado un concepto de lo que nos trajo Berkeley, pero en la investigación de muchos sobre este inicio de texto, podemos decir que de parte de varios comentaristas referente a las ancianas, se refieren a las esposas de los ancianos o pastores u obispos, quienes se encargaban de los niños y adolescentes jóvenes, acentuando más a las damas jóvenes que le hablaban de lo que nos dice en el final del texto. Con toda pureza, a las ancianas como a madre.
Esto refiere a la obediencia referente a los consejos que estas ancianas y hermanas en Cristo brindan con todo el amor bíblico a las jóvenes y no tan jóvenes. Y eso se ve en las congregaciones de sana doctrina en nuestros tiempos. Verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. En la época de que se escribió el Nuevo Testamento, no existía un sistema social de asistencia a las personas vulnerables como lo hay en algunos países como en Uruguay. Las ancianas estaban vulnerables y eran apartadas al costado. Hablo de las viudas, ancianas, viudas y a los huérfanos. En ese tiempo había muchas jóvenes viudas por el ejército. En la venida y estadía de Cristo en sus 33 años, el Señor presentó sus buenas nuevas tan precisas y exactas, pero no nada fuera de la Escritura, y eso, como sabemos, fue que inquietó a los religiosos de la época. Y esa huella quedó con los apóstoles cuando Él ascendió y el Espíritu Santo los hizo saber cada detalle de lo que la iglesia debía de proclamar y reparar aquello que no se debía de hacer. Un significado de la palabra honrar es apoyar, sostener, y aquí es más obvio que debe entenderse en este sentido, dice Clark en su comentario. Veamos ahora desde el versículo 4 al 5 del capítulo 5 de 1 Timoteo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oración noche y día. El sentir del apóstol Pablo expresa aquí para sus hijos políticos, Timoteo, para su hijo político, y refiere a las viudas nuevamente, porque las ayudas que daba la congregación eran para las viudas desamparadas, sin hijos, sin nietos, que si lo tenían eran unos impíos, como decimos hoy, son desalmados, inhumanos, malvados, perversos y crueles. Y disculpe lo que comento, pero sí, algunos dicen ser unos cristianos. Ya debe de saber mi respuesta por el análisis que le di anteriormente, teniendo a algún anciano con las condiciones que enumeramos. Esto muestra que las viudas son aquellas que no tienen hijos, ni sobrinos, ni parientes que quieran o puedan ayudarlas, ni parientes cercanos vivos, dice Clark en su comentario. El cristiano que cae por debajo del mejor estándar pagano de afecto familiar es el más culpable, ya que tiene lo que los paganos no tienen, el ejemplo supremo de amor en Jesucristo, dice Witter en su comentario. Ahora veamos el versículo 6 al 8, o sea, los finales de este primer análisis de Primera de Timoteo 5. Pero las que se entregan a los placeres viviendo esta muerta, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para las de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo, nos dice el apóstol Pablo, dando las indicaciones a Timoteo. La iglesia cristiana heredó una presión tradicional de beneficencia para con los necesitados, dice Berkeley. Ningún pueblo se ha cuidado más de sus necesidades y ancianos que los judíos. Aquí se dan consejos acerca del cuidado de las viudas. Puede que se trate de dos clases de mujeres. Habían sin duda mujeres que se habían quedado viudas por la muerte de su marido, pero no era extraño en el mundo pagano, en ciertos lugares, el que un hombre tuviera más de una mujer. Cuando un hombre se hacía cristiano, no podía seguir practicando la poligamia y por tanto tenía que escoger con qué mujer iba a vivir. Eso suponía que alguna esposa tenía que ser
despedida y se encontraba en una posición muy desafortunada en su tiempo. Puede ser que tales mujeres también se consideran como viudas y la iglesia las ayudara. La ley judía establece que en el momento del matrimonio un hombre tenía que hacer provisión para su mujer en caso de que quedara viuda. Los primeros servidores que nombró la iglesia cristiana tenían entre sus deberes el de cuidarse fielmente en las viudas, Hechos 6:1. Ignacio estableció que no se vea abandonado las viudas después del Señor. Sé tú su guardián. Las constituciones apostólicas exhortan al obispo obispo, ten cuidado de los necesitados, teniéndole una mano de ayuda y haciendo provisión para ellos como mayordomo de Dios, distribuyendo las ofrendas a su tiempo para cada uno de ellos, a las viudas, los huérfanos, los solitarios y los que pasan por aflicción. El mismo libro contiene una instrucción interesante y amable. Si alguno recibe algún servidor para llevar a una viuda o mujer pobre, que se lo dé al mismo día, como dice el proverbio. Da 2 veces el que da sin demora. Y la iglesia se preocupaba de aquellos que padecían pobreza no tuvieran que esperar y padecer necesidades porque uno de los servidores de la iglesia se retrasara. Ha de notarse que la iglesia no se podría asumir responsabilidades por las personas mayores que tienen hijos capaces de mantenerlos. El mundo antiguo era muy claro en cuanto al deber que tenían los hijos de mantener a sus padres ancianos, y como E.K. Simpson ha dicho muy bien, una confesión religiosa que caiga por debajo del nivel de deber reconocido por el mundo es un triste fraude. La iglesia no habría reconsiderado nunca que su caridad se convierta en una excusa para que los hijos evadieran sus responsabilidades. Era la ley griega de los tiempos de Solón el que los hijos y las hijas estaban obligados, no solamente moralmente, sino también legalmente, a mantener a sus padres. Cualquiera que incumpliera ese deber perdía su derecho de ciudadano. Esquines, el orador ateniense, dice en uno de sus discursos: ¿y a quién condenó al silencio en la asamblea del pueblo nuestro legislador Solón? ¿Y dónde deja esto claro? Que se haga, dice, una escritura de los oradores públicos en caso de que haya alguien que hable en la asamblea del pueblo, que golpee a su padre o su madre, o que inculpe su deber de mantenerlos a darles un hogar. Demóstenes dice: considero al hombre que abandona a sus padres como incrédulo y aborrecedor de Dios, tanto como de los hombres. Filón escribía acerca del mandamiento de honrar a los padres. Dice: cuando las cigüeñas viejas ya no pueden volar, se quedan en su nido y las alimenta a sus hijos, que se someten a duros trabajos para proveerles el alimento a causa de su piedad. Para Filón estaba claro que hasta la creación animal reconocía su obligación para con los padres ancianos, y cuán más deben hacerlo así los seres humanos. Aristóteles, en la Ética a Nicomaco, establece: se pensaría que lo que refiere al alimento debemos ayudar a nuestros padres antes que a todos los demás, puesto que les debemos nuestra nutrición a ellos, y es más honorable ayudar en este sentido a los autores de nuestro ser, aún antes que a nosotros mismos. Según la veía Aristóteles, uno debe antes morirse de hambre que dejar padecer necesidad a su padre. Inclusive Platón, en sus leyes, expresa la misma convicción de la deuda que se tiene con los padres. Seguidamente viene el honor de los padres amantes, a la cual, como es debido, tenemos que pagar la primera y la más grande y más antigua de las deudas,
considerando que todo lo que tiene una persona pertenece a aquellos que le dieron nacimiento y la creación, y que debemos hacer todo lo que pueda para ministrarles, primero con su propiedad, segundo con su persona y tercero con su alma, pagando las deudas que les debe por el cuidado y trabajo que ellos le otorgaron antiguamente en los días de su infancia, y que ahora se le ofrece la oportunidad de devolver cuando ellos son ancianos y se encuentran en una necesidad extrema, así decía Platón, por medio del comentario que estamos viendo de Berkeley. Los escritores éticos del Nuevo Testamento estaban seguros de que el sostenimiento de los padres era una parte esencial de los deberes del cristiano. Es algo que hay que tener presente. Vivimos en un tiempo cuando hasta los deberes más sagrados se dejan de lado o se dejan que los cumpla el Estado, y cuando esperamos en tanto caso que la beneficencia pública haga lo que debería hacer la piedad privada, como la veían los pastores. La ayuda que se presenta a los padres tiene dos vertientes. Primero es honrar a los que la reciben. Es la única manera en que un hijo puede manifestar la estima de su corazón. Segundo es un reconocimiento de la exigencia del amor. Es devolver el amor que se recibe en tiempo de necesidad con amor dado en tiempo de necesidad, y solo un amor se puede pagar el amor. Todavía nos queda una cosa por decir, y no estaría bien pasarla por alto, dice Berkeley. Este preciso pasaje pasa a establecer algunas de las cualidades de las personas a las que la Iglesia es llamada a sostener. Lo que es verdad de la Iglesia es verdad dentro de la familia. Si hay que mantener a una persona, esa persona tiene que dejarse mantener. Si se lleva a un padre a la casa de su hijo y con su conducta desconsiderada no causa más que problemas, surge otra situación. Aquí hay una doble obligación, la que tiene el hijo de mantener al padre y el deber del padre de ser tal ese mantenimiento sea posible dentro de la estructura del hogar, nos dice Berkeley, llegando al final de lo que hemos visto, cómo debemos de tratar a las personas en la iglesia, parte 1 de 1 Timoteo 5, del 1 al 8. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu altar todas nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual escuchando y que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo, su familia, congregación, sus líderes allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales e inclusive económicos. Tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien los necesita, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para su proyecto de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina que conocemos.
Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra. Condúcenos por medio de tu escritura y capacítenos con tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno. Por cada familia pastoral de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Padre eterno, por sus matrimonios, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difícil la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamento, senadores, diputados y ministros y entes autónomos. Padre, te pido sabiduría para cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tiene la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los emigrantes de diferentes lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos en que hay guerras y los países circundantes. Resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo es África y que hace decenas de años que lo padece. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo enfrentan. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor amado. Cristo, pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desiertos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu mano y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas y sabemos que obrarás a favor. Padre, te pedimos también por nuestra congregación Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizan por el MED, que provea de medios económicos y que obre dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar los recursos varios. Primero, en la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misión en nuestro interior profundo en el futuro. Segundo, arreglar nuestro lugar físico cubriendo todos los gastos. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra a todos dentro de tu gracia. Resguárdanos, Señor, y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos.
Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestras redes sociales y Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todos, todas aquellas pruebas y por tu misericordia que nos sostiene moviendo a lo invisible, como nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra editada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado, gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.com. Para más información, info@iglesiareformadauy.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.